buenas a todos y a todas. En esta nueva clase virtual continuaremos con extensiones y derivaciones de la noción de límite que introdujimos la clase pasada. Comencemos recordando que una función definida en algún intervalo abierto que contenga al número c, excepto posiblemente en c, tiene límite cuando x tiende a c igual a l, y lo denotábamos de esta manera, si para cada epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si x dista de c en menos que delta y en más que 0, entonces f de x debería distar de l en menos que epsilon. Y aquí teníamos una interpretación geométrica. Es decir, para cada, me paro en l, en el eje de las síes, considero un epsilon positivo. Para ese epsilon positivo considero un intervalo abierto que es l más epsilon, l menos epsilon, y debería poder encontrar un delta, un número positivo, para construir un intervalo alrededor del c, pero sin considerar el c, tal que si considero dicho intervalo en el eje de las x, al aplicarle la f voy a parar a la banda horizontal l menos epsilon, l más epsilon. Si esto se puede hacer para cada epsilon, la función f tiene límite igual a l cuando x tiende a c. También en la clase pasada vimos o consideramos el siguiente ejemplo: una función partida definida de la siguiente forma: 0 si x es negativo y 1 si x es mayor o igual que 0. Y también probamos que esta función, cuando x se aproxima o tiende a c, no tiene límite. Sin embargo, vimos que si considerábamos solamente la posibilidad de aproximarse al 0 por la izquierda o por la derecha, únicamente, es decir, no por ambos lados, la situación es diferente, ya que f tiende a 0 cuando se aproxima por la izquierda y f tiende a 1 cuando x se aproxima al 0 por la derecha. Entonces, este ejemplo lo que nos motiva es a poder relajar la noción de límite y considerar lo que vamos a introducir a continuación, que son los límites laterales. Para anticiparnos un poco con el concepto, lo que vamos a hacer es permitir que el x se aproxime al lugar donde se estaba aproximando, por ejemplo, a C, pero solamente por la derecha o por la izquierda. Más formalmente vamos a introducir la siguiente definición, son los denominados límites laterales, y diremos que el límite por izquierda de f de x, cuando x tiende a, sí, por la izquierda, es igual a L, si podemos hacer que los valores de f de x se acerquen arbitrariamente a L, tanto como querramos, tomando x suficientemente cercanos a A, pero menores a A. ¿Sí? Observemos que si x es menor que A, eso es un x que está a la izquierda de A en la recta numérica. Y esto se denota de la siguiente forma: el símbolo usual del límite, pero nada más que indicamos con un supraíndice un menos en el A. Esto es para indicar que me aproximo por la izquierda. Y de manera análoga definimos el límite por derecha, cuando x se aproxima a A con valores mayores, y lo denotamos similar, pero con x tendiendo a con un signo positivo, para indicar que viene por la derecha de A. ¿Sí? Observemos que hemos indicado de distintos. El límite por izquierda lo denotamos en la definición con L y el límite de la derecha con M, ya que podrían ser distintos. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo gráfico del límite por izquierda. Fíjense, este es el A y el X se aproxima a la solamente por la izquierda. Es decir, lo que sucede para los X que estén a la derecha de A no lo consideramos. Entonces, al comparar la definición del límite con los dos límites laterales que introdujimos recién, tenemos el siguiente resultado teorema. Diremos que el límite cuando x tiende a de una función f es igual a L si y solo si el límite por izquierda de f y el límite por derecha de f ambos existen y son igual a L. Es decir, coloquialmente, para que una función se aproxima a L cuando x tienda a, lo que tiene que suceder es que la función se tiene que aproximar a L tomando x cercanos a por la izquierda y simultáneamente f se tiene que acercar a L considerando x cercanos a A pero por la derecha. ¿Sí? Observemos que este teorema es una herramienta muy útil para mostrar que una función no tiene límite cuando x tiende a. Pues
basta comprobar que los límites laterales son diferentes o al menos uno de ellos no existe, que era lo que sucedía con el ejemplo con el que comenzamos la clase. En ese ejemplo, el límite por izquierda de la f cuando x tendía al 0 era 0 y el límite por la derecha cuando x tendía a 0 era 1. Como los límites laterales son diferentes, pudimos afirmar que el límite no existía. ¿Sí? Antes de continuar con las nociones que vamos a ver en esta clase, para dar una mejor comprensión de la noción de límite, presentamos el gráfico de una función con diferentes situaciones respecto a este concepto. ¿Sí? La gráfica se presenta aquí. Y miren, observemos las situaciones que hay. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x es 2. Es decir, existe, pero queremos remarcar que la función en menos 3 no es igual al límite. ¿Sí? Recordemos que podía o no estar definida, pero en este ejemplo tiene límite, pero el valor de la función en el punto no coincide. Por otro lado, el límite cuando x tiende a menos 1 de f no existe. ¿Por qué? Y por lo que dijimos recién, notemos que el límite por izquierda cuando x tiende a menos 1 es 3 y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha es 4. ¿Sí? Como los límites laterales son diferentes, la función no existe. Y por último, veamos que el límite cuando x tiende a 2 tampoco existe. Pero uno de los límites, el lateral por derecha, se aproxima a 2,5, sin embargo el límite lateral por izquierda es parecido al ejemplo que hicimos la clase pasada del seno de pi dividido x, oscila arbitrariamente y no tiene límite, ¿sí? Bueno, entonces ahora, para poder seguir con esta noción de límite y ampliarla un poco más, vamos a estudiar los denominados límites infinitos y en el infinito. Comencemos para introducir esta idea con el siguiente ejemplo. Vamos a tratar de encontrar si existe el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado. Bueno, antes de comenzar a hacer algún cálculo, notemos lo siguiente, que si quisiéramos aplicar álgebra de límite para esta función, no podemos, ya que el denominador, que en este caso es x cuadrado, tiene el límite igual a 0. Por lo tanto, no podemos hacer álgebra de límite. Entonces tenemos que encontrar alguna otra herramienta para ver qué le sucede a esta función cuando x se aproxima a 0. Bueno, conforme a x se acerca a 0, el cuadrado de x también se acerca a 0. Y 1 sobre x cuadrado, que acá por ejemplo tenemos valores para x muy próximos al 0 por la izquierda o por la derecha, fíjense que tenemos más, menos, pero como el x está al cuadrado el resultado es simétrico, que cuando x se aproxima cada vez más a 0, los valores de 1 sobre x cuadrado se hacen cada vez más grandes. De hecho, se desprende de la gráfica, que es una función que podemos hacer utilizando un software ya conocido por nosotros, que los valores de f de x se hacen arbitrariamente grandes, es decir, son valores cada vez más grandes en el eje de la y, tomando x suficientemente cercano al 0. Así, los valores de f no se aproximan a ningún número, que era la idea del límite que venimos viendo hasta ahora. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado no existe con esa idea. Pero sin embargo, para indicar este comportamiento de una función que, a pesar de que no tenga límite, crece tanto como uno quiera, usaremos la siguiente notación. Diremos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado es igual a más infinito. Antes de continuar para dar una definición formal de este hecho, vamos a observar lo siguiente. Con esta notación no queremos decir que estamos considerando al más infinito o al menos infinito como un número. Tampoco significa que el límite exista, ¿sí? Porque el límite existe con la noción que vimos en la clase pasada cuando la función se aproximaba a un número determinado en el eje y. Simplemente lo que expresa este símbolo es una forma particular en que el límite no existe. Si 1 sobre x cuadrado puede hacerse tan grande como querramos tomando x suficientemente cerca de 0. En general, podemos expresar simbólicamente este símbolo, límite cuando x tiende a de f de x igual a infinito, para indicar este tipo de comportamiento. Más formalmente,
vamos a ver la siguiente definición. Diremos, sea f una función definida sobre algún intervalo abierto que contiene el número a, excepto posiblemente en el mismo a. Diremos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a más infinito si solo si. Esta va a ser la definición de un límite infinito que va a suplantar la de epsilon delta. Sí, solo sí. Para cada m positivo, fíjense que m es un número que voy a tomar en el eje de las i's, es decir, va a suplantar al epsilon. Para ese m tiene que existir un delta positivo, tal que si la diferencia entre x menos a en módulo es mayor que 0 y menor que delta, si se encuentra en este entorno o intervalo sin considerar a la a, entonces su imagen f de x es mayor que m. Fíjense cómo puedo interpretar esto geométricamente. Es decir, que para cada recta horizontal igual a m que uno considere, podemos encontrar un número delta, tal que si restringimos el x al intervalo a menos delta, a más delta, y no consideramos x igual a a, entonces el gráfico de f, ¿sí? Es decir, cualquier x de esto, el valor de su f, o el gráfico de f, tiene que estar por encima de la recta igual a m. Fíjense que esa es la idea de hacer que la función se vaya más infinito, porque lo que voy a hacer es considerar m o rectas de ecuación igual a m cada vez más grande. Y así la función tiene que crecer tanto como uno quiera. Bueno, análogamente tenemos la noción de el límite de una función que es igual a menos infinito. Y vamos a decir que esto sucede si cada vez que demos un número negativo n, existe un delta positivo, tal que si x difiere de a en más que 0 y en menos que delta, entonces f de x tiene que ser menor que. Fíjense que acá la situación es contraria a la anterior. Cada vez que dé una recta de la ecuación igual n con n negativo, tengo que poder encontrar un intervalo alrededor del a, tal que para todos los x de ese intervalo, posiblemente distinto de a, f de x me devuelva un resultado menor que n. Y eso lo tengo que hacer para cada n negativo. Por lo tanto, voy a ir considerando rectas que estén cada vez más alejadas del eje x. Bueno, queremos aclarar una notación. Vamos a usar el siguiente símbolo. Límite cuando x tiende a de f de x igual a infinito, ¿sí? Sin un signo determinado, fíjense que acá no está ni el más ni el menos, para indicar aquellos casos en los cuales los límites laterales son infinitos, pero de signo contrario, ¿sí? Por ejemplo, si consideramos la función 2x sobre x menos 1 y vemos su gráfica, fíjense cómo es la situación. Esta función no tiene límite cuando x tiende a 1, no se aproxima a ningún valor particular del eje y. Pero lo que sí sucede es que si me aproximo por la derecha, la función se va más infinito, y si me aproximo por la izquierda, la función se va a menos infinito. Entonces, para indicar este comportamiento, vamos a usar este símbolo. El límite cuando x tiende a 1 de la f es igual a infinito, sin un signo determinado. Bueno, con el siguiente resultado, o con la siguiente noción o ampliación del concepto de límite, vamos a poder también extender un poco más el álgebra de límite para el caso del cociente. Recordemos que el cociente el cociente del álgebra de límite tenía extensiones, porque solamente se podía hacer álgebra de límites para un cociente siempre que el límite del denominador fuese no nulo. Bueno, en la siguiente proposición vamos a extender esta idea bajo las siguientes hipótesis. Si supongamos que f es una función que cuando x tiende a tiene límite L, donde L es no nulo, y g cuando x tiende a tiene límite 0, entonces lo que afirmamos es que el límite cuando x tiende a de f de x dividido g de x, es decir, el cociente, el cual no estaba contemplado en el álgebra de límite porque su denominador tiene límite nulo, entonces el límite de este cociente va a ser infinito, ¿sí? Es decir, no va a ser un número, va a ser infinito, y lo que podemos observar es que si quisiéramos determinar si este límite es más o menos infinito o solamente infinito sin un signo,
Bueno, eso va a depender de el signo de L y del signo de G. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les proponemos considerar los siguientes límites de funciones para ver en cada caso si se puede determinar un signo o no. Bueno, ahora lo que vamos a estudiar son límites en el infinito, es decir, vamos a permitir que la variable x se aproxime a más o a menos infinito. Consideremos la siguiente función, g de x igual a x sobre 1 más x cuadrado, cuya gráfica se muestra debajo. Lo que nos preguntamos es, ¿qué podemos decir de g o qué le sucede a g cuando x se hace, por ejemplo, cada vez más grande? Es decir, cuando el x se aleja cada vez más del 0 para el lado de la derecha, o también podríamos hacer la misma pregunta que le sucede a g cuando x se aleja del 0 hacia la izquierda, es decir, cuando, eso lo vamos a denotar de la siguiente manera, queremos calcular o determinar el límite cuando x tiende a más infinito de g o a menos infinito. Pero en este ejemplo nos vamos a concentrar en tratar de resolver esto. ¿Qué le sucede a g cuando x tiende a más infinito? Antes de continuar y ver cómo podemos encarar este ejemplo, observemos lo siguiente. Cuando nosotros escribimos x que tiende a más infinito, no queremos dar a entender que x se aproxima a más infinito, ya que esto no se puede hacer porque el más infinito no es un punto de la recta. Lo aclaro porque esta idea sí lo usábamos cuando x tendía a donde a era un número determinado de la recta real. Por ejemplo, si nosotros decíamos x tiende a 3, eso significaba que x se aproximaba tanto como uno quería el número 3. Sin embargo, con esta notación, lo único que queremos indicar es que x se hace tan grande como uno quiera. Y análogamente, cuando x tiende a menos infinito, indicaremos que x se hace tan pequeño como uno quiera. Bueno, entonces, vamos a observar lo siguiente. Primero que si queremos calcular el límite de la g, para calcular el límite de la g no podemos usar el álgebra del límite del cociente. ¿Por qué? Porque tanto el numerador, que en este caso era x, como el denominador, que era la función 1 más x cuadrado, cuando x se va a más infinitos, ambos tienen límite más infinito. Y recordemos que para que el álgebra del límite se pueda aplicar, el numerador como el denominador tendrían que tener límites finitos, es decir, nos deberían devolver un número. Y además, en el caso del cociente, el denominador tenía que ser no nulo. Entonces tenemos que hacer otra cosa para poder determinar el límite de g. Para ello, lo que vamos a hacer es manipular un poco o reordenar algebraicamente a la función g. Bueno, como x se está aproximando más a infinito, es decir, x se está alejando en particular del 0, podemos hacer las siguientes operaciones algebraicas. Miren, aquí tenemos g. Lo que vamos a hacer es sacar x cuadrado, factor común en el denominador. Entonces ahora nos queda esta expresión. Y ahora, fíjense que con este factor común nos quedó un producto un producto en el denominador, el cual se puede simplificar con la x que aparece en el numerador. Entonces, en particular, como x no es 0, podemos simplificar. Y nos queda esta expresión, que la vamos a denotar por f. ¿Sí? Entonces, observemos que g y f, que no son la misma función, porque g, si la miro como una función, está definida en todo r, sin embargo, f, si la miro como función, está definida en todos los reales distintos de 0, pero son dos funciones que fuera del 0, es decir, para todo x que no sea el 0, son iguales. Entonces, lo que voy a usar es que para calcular el límite de g, que era lo que queríamos hacer, en realidad voy a tratar de mirar o calcular el límite de la f y aplicar una propiedad que vimos en la clase pasada, que es el carácter local del límite. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere calcular el límite de la f, observemos lo siguiente. Primero que en el denominador aparece una función constante, que es 1, que tiene límite igual a 1. Entonces, eso mejora la situación porque por lo menos el numerador de la nueva función ya tiene límite finito. Recordemos que en el caso inicial no sucedía porque el límite del numerador era más infinito. Y por otro lado, si queremos calcular el límite del denominador, observemos que tenemos 1 sobre 1 más x cuadrado, perdón, 1 sobre x cuadrado, cuando x se va al infinito, esto tiende a 0. Al sumarle 1,
todo este paréntesis tiende a 1 y este se va a más infinito. Entonces, como tenemos 1 dividido algo que se va a más infinito, el cociente tiende a 0. ¿Sí? Entonces podemos concluir que f, cuando x se va a más infinito, tiene límite nulo. En particular, por el carácter local del límite, g también tiene que tener ese límite. Y así podemos inferir que g, cuando x tiende a más infinito, se aproxima al 0. En este ejemplo utilizamos el siguiente hecho que usaremos frecuentemente. Lo usamos en particular en esta expresión, pero lo voy a describir con mayor generalidad, que el límite cuando x tiende a de un cociente que sea una constante o un número constante sobre x menos a elevado a la r, este límite es 0, cabe aclarar, siempre que c no sea 0. ¿Sí? Entonces este hecho lo vamos a usar mucho, es decir, cuando tengamos un cociente de un número constante dividido x menos a la r y cuando x tiende a, ese límite va a ser igual a 0. Bueno, y para finalizar la clase vamos a presentar y a demostrar un límite que tampoco se puede deducir del álgebra del límite para el cociente, que va a ser de mucha utilidad en toda la materia. Entonces vamos a presentar el siguiente límite. Vamos a mostrar que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x dividido de x es igual a 1. Notemos que si quisiéramos hacer álgebra del límite no lo podemos hacer porque el denominador, que es x, cuando x tiende a 0, obviamente es 0. Entonces no estaríamos bajo las hipótesis de ese resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para probar que este límite, cuando x tiende a 0, es 1? Bueno, vamos a probar que ambos laterales existen y son iguales a 1. Entonces, primero vamos a comenzar por el límite lateral por derecha. Como estamos calculando el límite cuando x tiende a 0 por derecha, nos interesan valores a 0 cercanos y en particular podemos tomar que sean positivos, es decir, por la derecha, y menores que pi sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué pi sobre 2? Porque vamos a tener que hacer algunas operaciones algebraicas con el seno. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Consideremos la circunferencia centrada en el origen 0, 0 de radio 1. ¿Sí? Esta es la circunferencia. Y vamos a considerar un ángulo medido en radianes de valor x, que sería este, el arco que está en naranja. ¿Sí? Si este arco en naranja mide x, sabemos que el segmento verde coincide con el seno de x. Y por otro lado, la medida del segmento en rojo es la tangente de x. Por lo tanto, se puede observar que si estamos entre 0 y pi sobre 2, es decir, en el primer cuadrante de esta circunferencia, vale que el seno de x es menor que x y menor que la tangente de x. ¿Sí? O equivalentemente, escribiendo la tangente como seno sobre coseno, tenemos esta serie de desigualdades. Bueno, entonces, dado que si x está entre 0 y pi sobre 2, el seno de x es positivo, podemos dividir la expresión anterior todo por seno. Y de esa forma no se cambiaría la desigualdad. Entonces nos quedó la siguiente nueva desigualdad. El 1 es menor que x dividido seno de x y menor que 1 sobre coseno de x. ¿Sí? Entonces, luego, considerando que estamos trabajando con expresiones positivas, podemos ahora invertir cada una de ellas. Son todas positivas, pues son mayores que 1, y vamos a invertir. Entonces nos queda la desigualdad de la siguiente forma. El coseno es menor que el inverso de esta expresión, que es seno de x dividido x, y menor que 1. Entonces, observemos que la función a la cual le queremos calcular el límite, que es seno de x dividido x, nos quedó intercalada entre dos funciones. La función coseno de x y la función constantemente 1. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de usar el lema de intercalación. Para ello vamos a calcular el límite de la función coseno cuando x tiende a 0, por la derecha. Bueno, y eso es fácil ver que esta función tiende a 1. Pero por otro lado, la función constantemente 1, cuando x se aproxima al 0 por la derecha, también tiende a 1. Por lo tanto, como esta función tiene el límite 1 cuando x tiende a 0 por la derecha, por intercalación podemos afirmar que el seno de x dividido x cuando x tiende al 0 por la derecha también tiene un valor 1.
Ahora solamente nos resta probar qué sucede con el límite por la izquierda del cero. Entonces, para ello vamos a recordar una propiedad interesante del seno, que es que el seno de menos x es igual a menos seno de x. Entonces, vamos a reescribir el límite que queremos calcular. Nosotros queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 por izquierda del seno de x dividido de x. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar y dividir en la expresión por menos 1. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0 por izquierda del menos seno de x dividido menos x. ¿Sí? Pero ahora vamos a usar la propiedad que recordamos del seno, entonces el menos seno de x lo puedo escribir como seno de menos x. Entonces tenemos este nuevo límite para calcular. Pero observemos que si x tiende a 0 por izquierda, es decir, x es un valor negativo, resulta que menos x, que es lo que aparece aquí, es un valor positivo. Entonces vamos a cambiar la variable de la siguiente forma. Vamos a renombrar menos x por z. Entonces, si x tiende a 0 por la izquierda, entonces z tiende a 0 por la derecha. Entonces, el límite que nosotros queríamos calcular, que era el límite por izquierda de seno de x dividido x, o que no era, era lo mismo que el seno de menos x dividido menos x, lo puedo reescribir como el límite cuando z se aproxima al 0 por la derecha del seno de z dividido z. Pero esto es lo que calculamos hace un rato, el límite por derecha de la función, y es igual a 1. Entonces de esta forma probamos que ambos laterales de la función seno de x dividido x, cuando x se aproxima al 0, es igual a 1. Bueno, y para finalizar vamos a extender este teorema de la siguiente forma. Si el límite cuando x tiende a c de una función cualquiera es 0, entonces vale que el límite para cuando x tiende a c del seno de f de x dividido f de x es igual a 1. Fíjense que es una extensión porque en la prueba que hicimos recién, la f, que es la función que aparece compuesta en el argumento, era x. Ahora decimos que podemos permitir o tener un resultado similar siempre que tengamos seno de una función dividida en la misma función en cualquier punto, pero con la condición que la función que aparece tanto en el argumento como en el denominador tengan límite nulo. Bueno, espero que haya sido de utilidad y nos encontramos en la próxima clase.